Diagrama de correlación. Los diagramas de correlación son una representación gráfica que muestra la relación de una variable con respecto a otra. Se usa para estudiar la posible relación entre dos variables y probar las posibles relaciones entre causa y efecto. Sin embargo, no permite probar que una variable es causa de otra, pero sí consigue aclarar si se establecen relaciones entre ambas. Características de un diagrama de correlación. Primero, provee la relación entre varios factores y la respuesta de interés, por lo que nos va a ayudar a tomar decisiones en el proceso bajo estudio y finalmente una mejora de este. Segundo, tiene habilidad para describir comportamientos en respuesta a datos consistentes, comparar diferentes grupos relacionados y analizar posibles causa-efecto entre variables. Tercero, puede contribuir a estimar la magnitud de relación entre variables y descubrir fuentes de influencia que no habían sido bien medidos u omitidos anteriormente, por lo que esta información ayuda a mejorar el sistema de medición en el proceso. Construcción de un diagrama de correlación. Primero, recogida de datos. Para construirlo, se precisan recoger en pares los datos de las variables, al menos 30 pares de datos. Segundo, representación de los datos. Para esto se utiliza un gráfico de dos ejes de coordenadas, donde se sitúan los valores de cada una de las variables y se determina su punto de corte sobre el plano del gráfico. Así obtenemos una nube de puntos que permite conocer si existe o no relación entre ambas variables. Tercero, interpretación del diagrama. Para proceder a la interpretación del resultado, observamos cómo se distribuye la llamada nube de puntos y lo comparamos con los diagramas de referencia, según grado y tipo de correlación. Dependiendo de esto, podemos encontrar que en algunos casos las variables no están correlacionadas, el efecto no está relacionado con la causa de ninguna forma. Hay una posible relación baja entre las variables, la causa puede afectar al efecto, pero levemente. La correlación es alta o la correlación puede ser perfecta. Aquí en esta diapositiva encontramos imágenes de grados de correlación y de tipos de correlación. En los grados de correlación vamos a tener que hay ninguna correlación, una baja correlación, una alta correlación y una perfecta correlación entre las variables. Entre los tipos de correlaciones tenemos correlaciones positivas, negativas y curvilíneas. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de unas variables cuantitativas continuas. Gracias a este histograma puedes hacer rápidamente una idea de la distribución de los datos o de una muestra. Además de esto, podemos decir de que sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua, como puede ser la longitud o el peso. ¿Cuál es la utilidad del histograma? El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre ellos. Además, permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Su construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencia relativas de los distintos valores. Los histogramas son utilizados frecuentemente en ciencias sociales, humanas y económicas, que en ciencias naturales. Y además de esto permite la comparación de los resultados de un proceso o un procedimiento. Y finalmente tenemos cómo se va a construir o los pasos a seguir para la construcción de un histograma de frecuencias. En el paso 1 se va a determinar el rango de los datos. El rango es igual al mayor valor menos el menor valor. El paso 2 es obtener todos los números de grupos. O sea, existen 4 criterios para determinar el número de clases o barras. Por ejemplo, la regla de Sturges. Paso 3. Establecer la anchura de clase. Si queremos intervalos iguales, tomaremos el rango dividido por el número de clases y comparar con los resultados obtenidos de la dispersión. Y en el paso 4 se va a construir los intervalos de clases.
Es decir, los intervalos resultan de dividir el rango de los pasos en segmentos iguales usando la anchura de clase obtenida en el paso 3, es decir, en el paso anterior. Y en el paso número 5 se va a graficar el histograma. Como todas las clases tienen la misma amplitud de bases de las barras, son los intervalos de clases y la altura es la frecuencia de las clases. Las hojas de recolección de datos son formas estructurales que facilitan la recopilación de información previamente diseñadas con base en las necesidades y características de los datos que se requieren para medir y evaluar varios procesos. Se puede afirmar que las hojas de control son las herramientas bases para la recolección y análisis de los datos que permiten realizar seguimiento en procesos de resolución de problemas. Las hojas de recolección tienen tres objetivos principales, que son facilitar la recolección de datos, organizar automáticamente los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante y son el punto de partida para la elaboración de otras herramientas. Estas también poseen tres características, que es la sencillez, la comunicación de información y la disponibilidad. Sencillez, ya que permite registrar los datos de forma simple y directa. Comunicación de información, ya que permite ver si hay una tendencia en los datos según vaya completando la hoja. Permite un análisis visual de dichas tendencias o comportamientos. Disponibilidad, ya que permite tener los datos reunidos de forma ordenada y sencilla para su posterior utilización. El proceso para la elaboración y aplicación de una hoja de datos, de recolección de datos, consiste en 12 pasos. El primero es la formulación de las preguntas. Estas preguntas deben ser concretas y específicas. El planear preguntas de este tipo favorece su valor en aspectos ya que facilita la definición de los datos que han de ser obtenidos y ayuda a que los demás nos faciliten los datos. Paso 2. Definir las herramientas apropiadas para el análisis de datos. Cada una de las herramientas utilizadas para el análisis posterior de estos datos tiene sus particularidades, ventajas, inconvenientes y aplicaciones ligeramente diferentes. Algunas de estas diferencias se traducen en diferentes requerimientos para los datos, como lo son el volumen de datos, la exactitud y las características. Paso 3 consiste en definir el punto de recogida de los datos, con el fin de identificar un punto del proceso en estudios donde se pudiesen recoger todos los datos necesarios sin introducir perturbaciones en el propio proceso. Paso 4. Elegir el personal que debe recoger los datos. La obtención de los datos se realizará por las personas con un acceso más fácil y directo hacia los hechos. Paso 5. Evaluar los conocimientos del personal encargado de la recogida de datos y de su entorno. El tiempo disponible por este personal para dedicarse a las tareas necesarias para la recogida de datos, la cantidad de trabajo que disponen dichas tareas, la posibilidad de información o informar directamente a estas personas o bien la necesidad de basarse en instrucciones escritas. Paso número 6. Diseño del impreso de toma de datos. Los principios a tener en cuenta para el diseño son: la anotación de los datos debe ser una tarea sencilla, tratando de evitar posibilidad de error y o malentendidos en la anotación e interpretación de los datos. El impreso debe ser completo, el impreso debe ser autoexplicativo y se prestará atención al aspecto del impreso. Paso número 7. Preparación de la utilización del impreso. Atendiendo a las características del impreso, de las personas que realizarán las actividades y de las condiciones de la recogida de datos, se debe diseñar las instrucciones y la capacidad para su puesta en práctica. Paso número 8. Probar los impresos y sus instrucciones. Errores por malentendidos respecto a la forma de rellenar los impresos. Pasar por alto información adicional importante debido a que a la fase de diseño no se conocían todas las variables del proceso. Incompletos debido a impresos difíciles de rellenar en medio de la problemática del proceso. Datos incompletos o sesgados por temor a la utilización de la información obtenida. Paso número 9. Informar y formar al personal de la toma de datos. Asegurarse que el personal conoce el propósito de la recogida de datos, el significado de cada parte del impreso y la importancia de obtener datos completos y no sesgados. Paso número 10. Realización de la recogida de datos. Se recogerán los datos según el plan establecido. Paso número 11.
revisar el proceso de toma de datos y validar los resultados. Se debe revisar y observar el proceso de obtención y recogida de datos antes de empezar el análisis de estos. Y se plantean las siguientes preguntas. ¿Contesta la recogida de datos a las preguntas planteadas? ¿Muestran los resultados de las revisiones, evidencias de sesgos en el proceso de obtención? ¿Es el número de observaciones realizado el especificado? ¿Son similares los datos recogidos por todos los encargados de la toma de datos? Paso número 12. Interpretación de resultados. Una vez obtenidos los resultados y validados los datos, es hora de analizarlos y satisfacer las necesidades de información respondiendo a las preguntas inicialmente formuladas. Tipos y ejemplos de hojas de datos. Hoja de control para distribución de frecuencias. Para estudiar la distribución de los valores caracterizados de un proceso se usan normalmente histogramas, una manera más sencilla de clasificar los datos exactamente en el momento de recogerlos. Pero para ello se utiliza una hoja de control en la cual se coloca una marca una vez se realiza una medición, de manera que el histograma está listo cuando se acaban de realizar las mediciones. Hoja de control de defectos. Se utiliza para cuantificar o tipificar los defectos presentados en los productos. El simple conocimiento del número total de defectos no lleva a acciones correctivas, pero sí se usa una hoja de registro como el ejemplo mostrado en la siguiente figura. Podrán obtenerse indicios muy importantes para el mejoramiento del proceso porque la información muestra claramente cuáles son los defectos más frecuentes y cuáles no. Hoja de control de ubicación del defecto. Cuando los defectos son externos, no es suficiente con indicar su frecuencia y el estrato que se han utilizado. La ubicación del defecto puede ayudar a encontrar la causa que lo genera, consiguiéndose de esta forma su eliminación y por tanto la mejora de calidad. Normalmente esta hoja de control contiene una figura de producto con el fin de ubicar los diferentes defectos que se encuentran.